Este es el último momento de Leonardo da Vinci. Antes de morir, confesó algo que conmocionó a quienes lo rodeaban, aunque el mundo tardó siglos en escucharlo. No fue una confesión religiosa ni una disculpa pública, sino una duda profunda sobre su propia vida. El genio absoluto del Renacimiento, el hombre que parecía saberlo todo, murió con una inquietud sin resolver. Durante siglos se nos dijo que Leonardo fue perfección pura, una mente sin sombras ni contradicciones. Pero la verdad es mucho más inquietante, más humana y, por eso mismo, más fascinante. En su lecho de muerte, en 1519, lejos de Florencia y de Milán, Leonardo no estaba rodeado de gloria. Estaba cansado, enfermo y consciente de que muchas de sus obras quedarían inconclusas para siempre. Cuadernos llenos de ideas brillantes permanecían cerrados, incomprendidos, como secretos sellados. Inventos adelantados siglos a su tiempo jamás verían la luz mientras él respirara. Y eso lo atormentaba más que la propia muerte. Pocos hablan de este detalle, pero Leonardo temía haber desperdiciado su don más grande. No por falta de talento, sino por exceso de curiosidad. Saltaba de la pintura a la anatomía, de la ingeniería a la filosofía, sin terminar del todo. Para algunos fue genialidad, para él, en sus últimos días, fue una carga silenciosa. La historia oficial lo presenta como un dios del intelecto, intocable e inalcanzable. Sin embargo, detrás del mito existía un hombre solitario, perfeccionista hasta el sufrimiento. Un creador incapaz de soltar una obra si no alcanzaba lo imposible. Ese rasgo, admirado hoy, fue también su condena personal. En esta historia no vamos a repetir lo que ya sabes de Leonardo da Vinci. Vamos a mirar donde casi nadie mira, en sus miedos, sus dudas y sus fracasos ocultos. En la enfermedad prolongada que apagó lentamente su cuerpo, pero no su mente. En la sensación amarga de dejar un legado inmenso, pero incompleto. Porque tal vez el mayor secreto de Leonardo no fue lo que inventó. Fue lo que nunca terminó. Para entender a Leonardo da Vinci, hay que borrar primero la imagen cómoda del genio perfecto. Nació en 1452, en Vinci, como hijo ilegítimo, una marca social que lo acompañó silenciosamente toda su vida. No tuvo educación clásica formal en latín ni griego, lo que lo hizo sentirse inferior frente a los eruditos de su época. Esa inseguridad temprana fue, paradójicamente, el motor de su obsesión por aprenderlo todo por sí mismo. El Renacimiento italiano era una explosión de arte, poder y ambición, pero también de intrigas. Guerras y competencia feroz entre ciudades como Florencia, Milán y Roma. Leonardo creció en medio de ese torbellino, donde el talento era admirado, pero también utilizado y descartado sin piedad. Desde joven mostró una habilidad extraordinaria para el dibujo, aunque pronto dejó claro que la pintura no le bastaba. Mientras otros artistas buscaban fama y encargos, Leonardo quería comprender cómo funcionaba el mundo. Diseccionaba cadáveres en secreto, desafiando normas religiosas y sociales, solo para entender el cuerpo humano con precisión casi obsesiva. Observaba el vuelo de los pájaros durante horas, convencido de que el hombre algún día volaría. Esa curiosidad ilimitada lo convirtió en una figura incómoda para muchos mecenas que deseaban obras rápidas y resultados concretos. En la corte de Ludovico Sforza, en Milán, Leonardo prometió máquinas de guerra, sistemas defensivos y obras monumentales. Sin embargo, su mente siempre iba más rápido que sus manos. Comenzaba proyectos grandiosos y luego los abandonaba para seguir una nueva idea. Este patrón empezó a crear rumores. ¿Era realmente fiable? ¿O solo un soñador incapaz de terminar lo que empezaba? Mientras su fama crecía, también lo hacía la sospecha. Incluso La Última Cena, hoy considerada una obra maestra absoluta, fue criticada poco después de su finalización por deteriorarse rápidamente debido a sus experimentos técnicos. La época en la que vivió no premiaba la duda, sino la certeza. Y Leonardo dudaba de todo, incluso de sí mismo. Nunca se casó,
nunca tuvo hijos, y su vida privada estuvo rodeada de silencios y rumores, especialmente sobre su orientación sexual. Algo peligroso en su tiempo. Esa constante vigilancia social lo volvió reservado, casi hermético. Sus cuadernos escritos al revés no eran solo un juego intelectual, sino también una forma de proteger sus pensamientos. Con los años, el peso de su propia genialidad empezó a pasar factura. A diferencia de otros artistas, no dejó una gran cantidad de obras terminadas. Dejó ideas, bocetos, teorías, preguntas. Y eso alimentó el conflicto central de su vida: ¿vale más una obra perfecta o 1000 ideas incompletas? Mientras el mundo lo admiraba, él sentía que siempre iba tarde, que nunca alcanzaba el ideal que él mismo se imponía. Este es el verdadero contexto de Leonardo da Vinci, un genio en una época que no sabía qué hacer con alguien así. Admirado, pero incomprendido. Celebrado, pero presionado. Y en el fondo, atormentado por la sensación de que su mente infinita vivía atrapada en un cuerpo y en un tiempo demasiado limitados. El ascenso de Leonardo da Vinci no fue un camino recto hacia la gloria, sino una sucesión de oportunidades perdidas y momentos brillantes interrumpidos. Al principio, su talento parecía imparable. Cada trazo revelaba una comprensión profunda de la luz, del movimiento y de la anatomía humana. Sus contemporáneos lo miraban con asombro, convencidos de que estaban ante alguien fuera de lo común. Sin embargo, ese mismo asombro pronto se transformó en impaciencia. Leonardo avanzaba lento, dudaba, corregía sin descanso. Para él, nada era suficiente. El primer gran evento que marcó su carrera fue el abandono de encargos importantes. Obras prometidas jamás se entregaban a tiempo, o simplemente quedaban inconclusas. Esto generó rumores incómodos en las cortes italianas. Algunos decían que Leonardo se había vuelto arrogante, otros que su mente estaba demasiado dispersa. La verdad era más compleja. Cada proyecto lo enfrentaba a su propio perfeccionismo enfermizo. Si una obra no alcanzaba su ideal, prefería dejarla morir antes que firmarla incompleta. Mientras tanto, su fama crecía gracias a su intelecto. Ingenieros, filósofos y nobles buscaban su consejo. Diseñó máquinas imposibles, sistemas hidráulicos avanzados y armas que nunca se construyeron. Ese fue el evento inusual que definió su ascenso. Leonardo empezó a ser más admirado por lo que imaginaba que por lo que realizaba. Esto lo colocó en una posición peligrosa. El genio visionario se volvió un personaje casi mítico, pero también poco confiable para quienes necesitaban resultados concretos. El conflicto interno se intensificó cuando empezó a notar el paso del tiempo. Sus manos seguían firmes, pero su cuerpo comenzaba a fallar. La presión aumentaba. Sabía que tenía demasiado por hacer y muy poco tiempo. En lugar de enfocarse, su mente se aceleró aún más. Saltaba de un estudio anatómico a un diseño de ciudad ideal, luego a una pintura que retocaba sin cesar. Ese desorden creativo fue, al mismo tiempo, su mayor riqueza y su mayor debilidad. El clímax de esta etapa llegó cuando dejó Italia para instalarse en Francia, invitado por el rey Francisco I. Aparentemente, era el reconocimiento máximo. Sin embargo, lejos de su tierra, Leonardo empezó a comprender algo doloroso. Había alcanzado la cima del prestigio, pero no la paz interior. Sus cuadernos estaban llenos, su legado era inmenso, pero la sensación de tarea inconclusa lo perseguía cada noche. Las consecuencias fueron silenciosas, pero profundas. Leonardo ya no luchaba contra críticos externos, sino contra su propio reflejo. El ascenso había terminado, y lo que quedaba no era triunfo, sino una pregunta imposible de responder. ¿Había sido su genialidad una bendición o una condena? En los últimos años de Leonardo da Vinci, la enfermedad dejó de ser un rumor y se volvió una presencia constante. Su cuerpo comenzó a traicionarlo lentamente, sin un colapso repentino, sin dramatismo visible. Era un desgaste prolongado, silencioso,
que le recordaba cada día que el tiempo se agotaba. Su mano derecha perdió fuerza, un golpe devastador para alguien que había vivido a través del dibujo. Aunque siguió pensando, observando y enseñando, ya no podía crear como antes. Esa impotencia fue el verdadero escándalo íntimo de su vida. Detrás de puertas cerradas, Leonardo hablaba poco, pero observaba mucho. Sus asistentes notaban cambios en su carácter. El hombre curioso y brillante se volvió más introspectivo, casi melancólico. Revisaba antiguos cuadernos y corregía notas como si aún tuviera siglos por delante. Allí aparece la verdad oscura, no temía morir, temía no haber terminado. Cada idea abandonada regresaba como un reproche. Cada obra incompleta se convertía en una herida abierta. Circulaban rumores en la corte francesa. Algunos decían que Leonardo había perdido la razón, otros que exageraba su debilidad para ocultar secretos. La realidad era más dura. Su mente seguía funcionando a una velocidad imposible para un cuerpo cansado. Ese desequilibrio lo consumía. En conversaciones privadas, confesó sentirse culpable por no haber aprovechado mejor su talento. No por ambición, sino por responsabilidad. Creía que su conocimiento pertenecía al mundo, no solo a él. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando habló de sus estudios anatómicos. Dijo que había visto la vida desde dentro, pero que nunca logró entenderla del todo. Esa frase, aparentemente simple, revela su conflicto final. El hombre que desarmó el cuerpo humano buscaba comprender el alma. Y no lo logró. Ese fue su clímax emocional. No hubo escándalo público ni caída espectacular, solo una derrota íntima frente a lo inabarcable. Los medios de la época, cronistas y artistas, reaccionaron con una mezcla de veneración y silencio. Nadie quería hablar de Leonardo frágil. El mito era más cómodo que el hombre real. El público prefería recordarlo como un genio eterno, no como alguien que dudó hasta el final. Pero en esa duda estaba su verdad más profunda. Cuando murió en 1519, no dejó un mensaje grandioso, sino una sensación inquietante. Había cambiado el mundo, pero sentía que el mundo aún esperaba más de él. Esa contradicción define su legado oculto. Leonardo no fue solo el genio que lo sabía todo. Fue el hombre que comprendió, demasiado tarde, que incluso el conocimiento infinito tiene límites humanos. Hablar de Leonardo da Vinci exige romper con el mito cómodo que se ha construido durante siglos. El canal no ve a Leonardo como un genio inalcanzable, sino como una figura profundamente humana, llena de contradicciones. Se nos enseñó a admirar sus logros, pero casi nunca a cuestionar el precio que pagó por ellos. Su vida demuestra que la genialidad no siempre conduce a la felicidad ni a la satisfacción personal. Al contrario, puede convertirse en una carga imposible de sostener. Uno de los grandes mitos es que Leonardo fue un creador plenamente realizado. La verdad es más incómoda. Produjo pocas obras terminadas en comparación con su talento, y eso no fue casualidad. Su obsesión por la perfección rozaba el autosabotaje. No confiaba en soluciones parciales, y ese rasgo, admirado hoy, lo aisló en vida. El canal considera que esta incapacidad para cerrar ciclos fue su mayor conflicto interno, más fuerte que cualquier crítica externa o fracaso visible. También existe el mito de Leonardo seguro de sí mismo. Sus cuadernos revelan lo contrario. Están llenos de preguntas, de hipótesis, de dudas constantes. Nunca afirmaba sin cuestionar. Esa actitud lo hizo avanzar más que nadie, pero también lo condenó a una insatisfacción perpetua. Desde nuestra perspectiva, es legítimo preguntarse si el mundo perdió más obras maestras de las que ganó ideas. Y esa pregunta incomoda, porque no tiene una respuesta clara. Otro secreto poco discutido es su soledad. Leonardo estuvo rodeado de admiradores, mecenas y alumnos, pero emocionalmente caminó casi siempre solo. No formó una familia, no dejó herederos directos, y su legado fue intelectual, no afectivo.
El canal interpreta esto como una consecuencia directa de su mente inquieta, incapaz de detenerse incluso para compartir una vida estable con alguien. Nuestra opinión es que Leonardo da Vinci representa el lado oscuro del genio. No el escándalo superficial, sino la lucha interna constante. Fue brillante, sí, pero también fue prisionero de su propio estándar imposible. Y aquí surge la pregunta para el público: ¿preferimos un genio incompleto que cambió el mundo o un artista completo que jamás se atrevió a desafiarlo? ¿Es el precio de la grandeza siempre la renuncia a la paz? El canal no pretende juzgarlo, sino entenderlo. Porque en sus dudas, Leonardo se parece más a nosotros de lo que solemos admitir. Y quizá ese sea su secreto más incómodo y más actual. Cuando pensamos en Leonardo da Vinci, solemos imaginar eternidad, no un final. Sin embargo, su vida se apagó lentamente, sin un gran gesto heroico, sin una última obra maestra. Solo quedó el silencio de un hombre cansado, rodeado de papeles, ideas y preguntas abiertas. Esa imagen, lejos del mito, es la más honesta. Leonardo no murió como una leyenda, murió como un ser humano consciente de sus límites. La nostalgia que deja no proviene solo de lo que creó, sino de lo que pudo haber creado. Cada cuaderno es un eco de posibilidades perdidas, de caminos que nunca se recorrieron. Inventos adelantados a su tiempo, obras que jamás se terminaron, teorías que esperaron siglos para ser comprendidas. Todo eso forma un legado invisible, tan poderoso como sus pinturas más famosas. Leonardo sigue hablándonos desde lo inacabado. Su impacto en la cultura es inmenso porque no nos dejó respuestas definitivas, sino una forma de mirar el mundo. Nos enseñó a observar con paciencia, a dudar de lo evidente y a no aceptar límites impuestos. Su herencia no está solo en museos, sino en cada mente que se atreve a preguntar ¿y si? Ese es su verdadero triunfo. No la perfección, sino la curiosidad eterna. Hay algo profundamente conmovedor en saber que incluso alguien como Leonardo sintió que no había hecho suficiente. Esa sensación lo acerca a todos nosotros. Nos recuerda que la grandeza no elimina la inseguridad y que el talento no garantiza la paz interior. Tal vez por eso su historia sigue viva. No porque fue perfecto, sino porque fue incompleto. Hoy, siglos después, seguimos buscando secretos en su vida, como si aún pudiera decirnos algo más. Y quizás lo hace. No con palabras, sino con silencios. Silencios que nos invitan a crear, a fallar y a seguir intentando. Porque hay historias que nunca se contaron. Pero ahora, las conoces.